Muy buenas tardes chicos, les doy la bienvenida a la sesión número 19 del curso de programación del semestre 0. En esta ocasión veremos los temas de cadenas, además de un pequeño complemento del tema de estructuras condicionales. Lo primero que veremos son las cadenas, también conocidas como strings. Estas son un conjunto de caracteres que se almacenan en una área contigua de la memoria. En otras palabras, se puede ver como un arreglo de caracteres, o, de una manera aún más simple, como una palabra. La longitud de una cadena es el número de caracteres que contiene. Por lo tanto, si la cadena no contiene ningún carácter, se la denomina cadena vacía o nula, y su longitud sería 0. La representación de una cadena suele ser a través de comillas simples o dobles. Para utilizarlas en un código en realidad es muy simple y se puede apreciar el ejemplo en pantalla, en donde solo se encuentra una variable v que tiene guardada una cadena, que en esta ocasión es la frase hola mundo entre comillas. Aquí cabe mencionar que cada uno de los caracteres que compone a la oración sería un elemento de la cadena, por lo tanto, incluso el espacio se puede decir que es un carácter. De esta manera podemos decir que la cadena se encuentra conformada por 10 elementos, que si los empezamos a tratar de la misma manera que a los arreglos, pueden ser enumerados comenzando desde el 0 y de izquierda a derecha, resultando en lo que muestra en pantalla. Por lo tanto, si llegara a llamar a un valor de mi cadena como v de 0, entonces me regresaría el carácter h mayúscula. De esta misma manera, sería posible acceder a cada uno de los caracteres. Para que esto sea más comprensible, vamos a probar con el siguiente ejercicio, el cual nos dice que hay que desarrollar un programa que imprima todos los elementos de una cadena por separado. Si realizamos nuestro diagrama de flujo, podemos ver que en realidad es muy simple. Lo primero que haremos será definir nuestra cadena v con la frase hola mundo. Después obtendríamos su longitud con la función len, ya que estamos considerando que no conocemos cuántos elementos contiene la cadena, y lo guardaríamos en la variable L. De aquí pasamos a definir un ciclo for que tenga un número de iteraciones igual a L con el fin de que revise cada uno de los caracteres. De ahí pasamos a imprimir el elemento de nuestra cadena V en la posición I y finalmente se cerraría nuestro ciclo. Ahora pasemos a comprobarlo de manera práctica. En un nuevo script colocaríamos nuestra variable V con la frase hola mundo. No olvidemos que es necesario colocar las comillas dobles, ya que las comillas simples comúnmente se utilizan cuando solo es un carácter. Ahora colocaremos nuestra función len de v, la cual almacenaremos en L. Después colocaríamos nuestro ciclo for con una variable de control I y una función inRange que llegue hasta L. Dentro del for solo colocaríamos las instrucciones print v de I y finalizamos con la línea z igual a 0. Si lo corremos, podemos ver que sin problema nos imprime cada uno de los elementos del arreglo tal como se esperaba. Aquí aprovecharé para mostrarles otra forma de utilizar los for, y es utilizando un arreglo en lugar de la función range. Aquí podemos reemplazar la función por nuestra variable v, y cambiamos el print por print i. Esto lo que hace es ir revisando cada uno de los elementos del arreglo que se colocó, y a la vez se van asignando a nuestra variable de control i. Esto lo que hace es ir revisando cada uno de los elementos del arreglo que se colocó y a la vez se van asignando a nuestra variable de control i. Esto puede llegar a ser útil. Por ejemplo, si corremos este nuevo código, podemos ver que hace exactamente la misma acción que el anterior. Sin embargo, hemos perdido algo muy importante, ya que no podemos conocer las posiciones de estos elementos, debido a que no contamos con una variable de control que nos provea ese dato. Por ello, es que se debe tener mucho cuidado si es que se quiere utilizar este método. Esto funciona de igual manera si en lugar de utilizar una cadena utilizamos un arreglo de valores, por ejemplo 1, 5, 7, 2, 3 y 9. Al correrlo podemos ver que los valores se imprimieron sin ningún problema. Dejando esto de lado, pasamos a un pequeño subtema, que más que nada es una nueva herramienta conocida como librerías. Esta es un conjunto de funciones que pueden ser vinculadas a un programa, lo que nos permite acceder a más operaciones o métodos sin tener que agregar más código. La diferencia que tienen con respecto a un programa ejecutable es que una librería no se espera utilizar de forma autónoma,
sino que su fin es ser utilizada por otros programas independientes y de forma simultánea. Esto quiere decir que están diseñadas para ser complementos que se les añaden a nuevos programas. Para ser utilizadas se debe seguir la siguiente sintaxis, en donde se coloca la palabra reservada import, seguida del nombre de la librería, por ejemplo, la librería mat. Esta contiene un conjunto de funciones orientadas a los cálculos matemáticos, a las cuales, si se quisiera acceder, se tendría que colocar el nombre de la librería, seguida de un punto, y posteriormente el nombre de la función que se desea utilizar. Esto se puede realizar con una infinidad de librerías, ya que la comunidad de Python es una que se encuentra constantemente activa, por lo que se pueden conseguir librerías para realizar una infinidad de operaciones. Ahora vamos a poner a prueba el uso de la librería mat con el siguiente ejemplo, el cual nos dice que hay que desarrollar un programa que le pida al usuario la hipotenusa de un triángulo rectángulo y uno de sus ángulos. Posteriormente se obtendría el cateto opuesto y el cateto adyacente. Con esto también tenemos una representación visual de cómo debemos visualizar nuestro triángulo, aunque en esta ocasión solo haremos un desarrollo matemático. Lo primero que se tiene que definir y que es muy importante es que todo lenguaje de programación trabaja en radianes, por lo que el error más común es querer utilizar grados y es algo que se debe evitar. Ahora vamos a definir las operaciones que estaremos utilizando, en donde la primera nos dice que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de A, y en la segunda nos dice que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno de A. Una vez definido esto, podemos empezar con nuestro diagrama de flujo. Lo primero que haremos será pedirle al usuario el valor de la hipotenusa y el ángulo, los cuales guardaremos en H y en A respectivamente. Aquí el ángulo que le pediremos será en grados porque es más cómodo para el usuario. Por lo tanto, en nuestro programa ya debe estar considerada la conversión de grados a radianes. Posteriormente se aplicará la ecuación del cateto adyacente y la del opuesto para finalmente imprimir los resultados. Si pasamos a nuestro código, lo primero que colocaríamos sería nuestra librería, ya que será de gran utilidad a lo largo del programa. Colocaríamos import mat. Aquí es importante mencionar que comúnmente las librerías se colocan al inicio del código. Seguido de esto, ya podemos colocar un print que diga calculadora de los lados de un triángulo. Después colocamos nuestro input para la variable h, en donde le pediremos al usuario que coloque un valor de la hipotenusa y nuestros dos puntos y la tabulación. No olvidemos realizar nuestra conversión a flotante. Lo mismo haríamos para la variable a, en donde guardaremos el ángulo en grados. Aquí colocamos el texto, coloque un ángulo en grados, con sus dos puntos y su tabulación también, además de su conversión. Ahora colocamos una nueva variable r, en donde guardaremos nuestro ángulo en radianes. Y utilizaremos una función de la librería mat, conocida como radianes, en la cual colocamos nuestra variable a. Después colocamos las operaciones para el cateto adyacente y para el cateto opuesto, en las variables CA y CO respectivamente. Aquí es necesario obtener el seno y el coseno del ángulo, para lo cual utilizaremos de nuevo la librería mat, en donde se encuentra la función con para el coseno y sin para el seno. Una vez obtenidos los catetos, pasamos a imprimirlos a través de dos prints que digan el cateto adyacente es, dos puntos y tabulación, y el otro print diría el cateto opuesto es, dos puntos y tabulación, ambos con su valor concatenado. De esta manera, si lo probamos con el valor de 4 y un ángulo de 45 grados, nos da el resultado de 2.48 para ambos casos, lo cual es correcto. Con este ejemplo es posible apreciar el tipo de asistencia que pueden brindar las librerías y la facilidad que tiene su uso. Con esto pasamos al último tema del día de hoy, el cual es un complemento del tema de condicionales, en donde veremos una nueva estructura, conocida como switch. Su existencia radica en que con frecuencia es necesario que existan más de dos elecciones posibles, problema que hemos estado resolviendo al utilizar estructuras alternativas simples o dobles, anidadas o en cascada. Sin embargo, si el número de alternativas es grande, puede plantear serios problemas de estructura del algoritmo
y naturalmente de legibilidad. Para esto se puede pasar a utilizar la estructura de decisión múltiple switch, la cual evalúa una expresión que podría tomar n valores distintos, por ejemplo 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta n. Según se elija uno de estos valores, en la condición se realizará una de las n acciones, o, lo que es igual, el flujo del algoritmo seguirá un determinado camino entre los n posibles. En otras palabras, es una estructura que contiene múltiples casos, los cuales se realizan dependiendo del valor de la variable evaluada. Lamentablemente, este tipo de estructura condicional no se encuentra presente en Python, pero aún así es importante conocer su existencia y funcionamiento. Si quisiéramos entender de mejor manera su funcionamiento, bastaría con revisar su diagrama de flujo, en donde tenemos una condición y dependiendo de cuál caso se cumple, tenemos una acción diferente a realizar, lo cual, si lo analizamos un poco, no es muy diferente al tipo de comportamiento que obtenemos al utilizar las funciones if y el if. Por otra parte, si revisamos su sintaxis, podemos ver que esta es muy simple, ya que solo es necesario colocar el nombre de la estructura switch junto a una variable x, la cual será evaluada, y dentro de la función se encontrarían cada uno de los casos con sus acciones a realizar. Como podemos ver, es una forma un poco más compacta y ordenada para realizar los diferentes casos, pero eso no hace que sea una estructura necesaria, por lo que se puede trabajar perfectamente sin ella. Con esto finalizaremos la sesión del día de hoy. Les pido que estén repasando todos los temas que hemos estado viendo hasta el momento y les recuerdo que si gustan asesorías de algún tema en particular pueden contactarme directamente. Además, les dejo los siguientes ejercicios de tarea para que puedan practicar. Y sin otro tema a discutir, me despido y les deseo un buen día.